Muy buenas noches, estimadas colegas. Bienvenidos a este webinar que la firma Aristeia Corp ha desarrollado con el ánimo de poder orientar a muchos profesionales, ¿no? Muchos ejecutivos, pues, que están involucrados dentro del mundo de los proyectos y que suelen tener esas inquietudes, ¿no? De saber, pues, efectivamente, si el desarrollar un doctorado, en particular un doctorado enfocado en el contexto de los proyectos, programas y portafolios, es un camino a seguir, ¿sí? Yo lo veo de esa forma, ¿no? Como una forma para poder continuar, pues, la vida profesional de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante que ustedes a lo largo de esta charla, que los invito realmente a que ustedes, pues, puedan aprovechar el chat que está en este momento, decir de dónde son ustedes, si son profesores en una universidad o si a la final están ejerciendo la profesión propiamente como project managers o program o portfolio managers. Es interesante que lo puedan comentar, ¿no? Porque eso va también a tener mucho sentido al momento pues de ir despejando dudas que es normal pues que existen. Para los que quizás estamos aquellos profesionales que estamos muy involucrados en la parte de la academia, el tema del doctorado se convierte en una necesidad, pero quizás aquí lo interesante va a ser para las personas que posiblemente están inmersos en un rol en un sector público o privado, ahí es donde viene esa duda de decir, oye, esto de acá será para mí, no será para mí. Entonces eso es un poco lo que vamos a estar comentando a lo largo de esta horita aproximadamente que vamos a destinar para ello, ¿no? Entonces, yo me presento, algunas personas pues que están acá, por ahí las he tenido la oportunidad de interactuar previamente, algunos pues son nuevos, pero vale pues un poco comentarles quién soy, ¿no? En este caso, mi nombre es Alfredo Armijos, yo tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia en algunas empresas a nivel nacional y a nivel de Iberoamérica. Actualmente formo parte del board eh, del SAP Academic Iberoamérica, ¿sí? La empresa alemana, el cual pues están muy enfocados en temas de tecnología y sobre todo trabajamos con otros colegas de otras universidades de la región y de España y de Portugal en promulgar algunos proyectos propiamente en temas de investigación, ¿sí? Me parece una iniciativa súper buena, la cual pues hace recientemente pues tuve la oportunidad de estar inmerso en ello, particularmente el año pasado. Pero a nivel de academia, pues bueno, yo he facilitado pues ya muchos cursos en temas de proyectos de algunas universidades aquí en Ecuador, de la región. Actualmente pues soy este, profesor en maestrías propiamente vinculadas a la parte de proyectos en Centroamérica y en Bolivia. Eh, y bueno, en Ecuador pues también, como les mencionaba, en algunas escuelas de negocio. Y un poco es eso, ¿no? El propósito de esta charla es poder compartirles quizás un poco mi experiencia personal, la experiencia que quizás muchos otros colegas las han vivido y que quizás a veces no tenemos el espacio para poder contarlo, ¿no? Como para transmitir esas lecciones aprendidas de este camino que no es fácil. Yo ya tengo en esto un año como estudiante de doctorado en una universidad en España. Y realmente es un camino muy solitario, muy duro al principio para quienes no hemos estado acostumbrados al tema de la investigación. Pero es un poco eso, ¿no? La charla está enfocada digamos, suavizar un poco esa primera parte que suele tener ese componente amargo, ¿no? Y que muchas veces uno trastabilla y se empieza a cuestionar y decir, oye, este es realmente el lugar en el cual debo estar o no. Entonces, un poco eso es lo que yo voy a transmitirles en esta noche. Y como les había mencionado, por las personas que recién se están conectando,
El espacio es de ustedes en el chat, pueden escribir, pueden plantear sus inquietudes, siéntanse con toda la libertad en algún momento de interrumpirme, encantado de poder despejar las dudas que ustedes tengan, ustedes simplemente alzan su mano y encantado lo vemos, ¿no? Y algo que sí quería dejar en claro, porque por ahí en algunos canales en donde difundí este webinar surgía la duda de algunos participantes en que si yo estaba vendiendo un doctorado particular, y en realidad ese no es el propósito. O sea, no, aquí no es que les vengo a vender un producto o represento el doctorado de alguna institución, no. O sea, más que todo está enfocado en hacer algo que yo a nivel personal me ha encantado de verlo, pero que hasta estos últimos, sí, 10 años en que he estado investigando y buscando más que todo el tema de hacer un doctorado en proyectos, nunca lo encontré. Entonces, este webinar va a servir como para un recurso que muchas personas, cuando están en esa incógnita, poder aprovecharle al máximo, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, como les mencionaba, tienen el chat ahí, sería interesante que puedan escribir quiénes son, si son de Ecuador, si son de Perú o de España o de cualquier país, pues, ¿no? Y de esa forma, pues, como para ir conociendo y aprovechando el espacio también como para que puedan plantear sus preguntas en el caso de las que las tengan, ¿no? Yo he armado esta presentación con el ánimo de tener como un guión, ¿no? Pero como les digo, me gustaría que sea esto más un conversatorio con el ánimo de nosotros poder interactuar un poquito mejor en ello. Pero bueno, voy a seguir las láminas como para entrar un poco en contexto y seguramente ustedes ya romperemos el hielo como para poder despejar las dudas que tengan. El PhD, ¿qué es un doctorado? Yo creo que ahí este famoso término que para algunos pues se vuelve muy codiciado, para otras personas pues obviamente siempre les surge o les llama la atención de ver a profesionales que tienen esas tres letritas, ¿no? Que en esencia pues significa Philosophy Doctor o doctor en filosofía. Ahí es donde viene justamente ya ese sentido etimológico de qué significa filosofía, ¿no? Porque ahí es donde ya el doctor, pues lo entendemos, ¿no? Una persona, pues que es experta en el tema, así como cuando lo asociamos en el contexto de la medicina, se comprende obviamente que el doctor es alguien especializado en algo, ¿no? Pero agregándole ese término de philosophy, de filosofía, nos lleva obviamente a analizar el contexto de qué significa, ¿no? Y si vemos pues su sentido, de cómo se creó el término de filosofía en latín, y eso nos remontamos al tema hasta de Pitágoras inclusive, es justamente esa pasión por conocer, por generar nuevo conocimiento, ¿ya? Y ahí es donde entra un aspecto importantísimo, ¿no? Porque quizás lo que hemos venido de la escuela, de las maestrías, de los diplomados, uno está acostumbrado a consumir conocimiento, no a generar. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando estás en una maestría, el mundo es sencillo porque tú lo que haces es aplicar lo que ya está en un contexto empresarial, propiamente quizás a la final hay maestrías investigativas también pues que están enfocadas poquito a lo que se hace en un doctorado y quizás ahí son la excepción. Es donde hablamos de las famosas maestrías profesionalizantes y las investigación, pues, ¿no? Pero el doctorado realmente es una vertiente pura de generar conocimiento. ¿Y por qué pongo ese término al lado de, o esas tres palabras o cuatro palabras que dice extender la frontera del conocimiento? Porque eso es lo que nosotros, como personas que formamos parte de un programa de doctorado, buscamos hacer, ¿ya? En el contexto de proyecto, ustedes conocerán pues que hay muchísimos estándares del PMI, de IGMA, de APM, bueno, antes era PMO Global Alliance, pues ahora lo absorbió el mismo PMI, y tantas organizaciones que pues promulgan buenas prácticas en el contexto de marcos predictivos, adaptativos, híbridos, temas de oficinas de proyectos y demás, pues, ¿no? Tantas cosas que hay, gobernanza, etcétera. Pero ya es conocimiento que propiamente ha sido generado por otros profesionales. Entonces, en cambio acá, lo que se hace es generar nuevo, algo que todavía no haya sido explorado,
y si a la final ha sido explorado, posiblemente no ha sido explotado en el mayor potencial del caso, o tengan ciertos vacíos, ¿verdad? O brechas propiamente de conocimiento, que es donde uno aporta propiamente ese granito de arena en la especialización que uno tiene para poder decir, oye, esto de acá todavía no ha sido explorado. Y puede ser que, como yo lo he mencionado, ¿no? Ese granito de arena sirva como para poder extender esa curva propiamente del estado del arte, de lo que se conoce con el tema, que usted pues obviamente quiere a través de un plan de investigación y luego pues ya al final en la disertación propiamente de una tesis doctoral, usted pues lo va a buscar, pues, ¿no? Entonces, al final lo que nosotros hacemos es promover investigación de vanguardia. Y como claramente utiliza ese término, ¿no? Nos sumergimos propiamente dentro de una corriente de pensamiento, dentro de una línea de investigación para poder generar ese conocimiento y que sirva para otras profesiones, industrias y demás, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde ya viene un cambio totalmente, pues, diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer en una maestría versus lo que obviamente ya se necesita en un doctorado, pues, ¿no? Y sobre todo, ahí es donde viene el otro elemento, es la especialización profunda. El tema de hacer un doctorado, particularmente en proyectos, realmente a veces uno dice, claro, es que yo soy especialista en proyectos, o especialista en programas, o especialista en portafolios, o especialista en riesgos, en agilidad y demás. Acá uno tiene que ir más allá de eso que uno conoce, ¿ya? Eh, si a la final uno dice, bueno, soy experto en temas de gestión de riesgos en proyectos. Bueno, eres experto en o conoces de temas de análisis cuantitativo o a la final sobre temas propiamente de técnicas para identificar riesgos o para poder modelar reservas de contingencia y de gestión de proyectos, o experto propiamente en aplicación de herramientas de inteligencia artificial enfocada en la previsión de los posibles efectos que pueden tener los riesgos dentro de un proyecto, de un programa, de un portafolio y demás. Entonces, se van dando cuenta en ese pequeño ejemplo que estoy citando, que es en donde uno tiene que hacer drill down, como dirían los gringos, ¿no? O sea, ir enfocándose cada vez más, más y más hasta acotar ese elemento sobre el cual te lleva a ti a ser un posible candidato a un doctor dentro de esta rama del conocimiento. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas que les estoy comentando son cosas que uno en el camino, nadie se lo dice, uno lo va aprendiendo y lo va aprendiendo de forma muy amarga. A mí me han pasado, prácticamente en este primer año, en mi programa doctoral, ha sido de eso, ¿no? De decir, bueno, yo he sido una persona pues que he trabajado por años en el mundo del risk management, del project risk management, pero en ese instante, pues cuando ya topo justamente con el tema de la investigación, el tema de tesis de doctoral, ahí es donde te dicen, bueno, tiene que acotarlo más, tiene que seguir leyendo, tiene que seguir haciendo revisión de literatura, tiene que seguir viendo, identificando ese posible gap. Entonces, ese camino no es sencillo. ¿Ya? Inclusive, para quienes en algún momento luego se animen a seguir conversando al respecto, tendremos más webinars enfocados propiamente a enseñar sobre cómo poder encontrar ese gap, que no es fácil, ¿sí? Tengo aquí algunos colegas que me conocen y cuando yo les digo justamente eso, ¿no? Porque hay personas que dicen, dame el tema de investigación o propone uno, pero es que no es sencillo. O sea, por ahí habrá una lámina que les comentaré en breves rasgos cómo se están moviendo las corrientes de investigación en los journals propiamente de proyectos, de lo que más o menos he visto en estos últimos meses, pero en realidad ya va a depender mucho de lo que uno quiera investigar acorde a la experiencia que tiene, ¿no? Pero esto es importante que usted comprenda, ¿no? Así sea ese minúsculo aporte, esa frontera de conocimiento, usted en ese momento, el propósito de su doctorado es extenderla. Que quizás hace algunas décadas atrás era más fácil porque
digamos, aprovechando el tema de las asimetrías de información, no vivíamos en un mundo tan hiperconectado, las investigaciones se daban obviamente de manera un poco aislada en las universidades. Ahora es más complejo, algunos dirán, pero bueno, hay inteligencia artificial, se puede buscar, pero claro, el mismo hecho de que la información ya esté tan, pero tan disponible, hace de que el poder investigar se convierta realmente en todo un desafío. Entonces, inclusive hay expertos que hablan de algunas herramientas de inteligencia artificial que prácticamente piensan o hacen trabajo como el de un doctor, ya titulado, un PhD propiamente, y ahí es donde ya empieza la misma inteligencia artificial a hacer tu propia competencia, ¿no? Pero eso es importante también de comprenderlo, ¿no? Hoy es un reto, no es fácil, pero no es imposible. Sí, eso es algo que para quienes están pensando en este camino o ya están circulando en este camino, es importante que por favor lo recuerden, pues, ¿no? Entonces, no olviden eso. Características de los doctorados. Yo creo que esto es algo transversal, un poco lo he visto dentro de las experiencias eh, de algunos colegas que ya han pasado por este proceso. Y bueno, lo que yo también pues me ha tocado pasar pues hasta la fecha, ¿no? Es importante que sepan que este es un camino que no es como el de una maestría en el cual estamos acostumbrados, como yo les decía, a un añito, añito y medio, bueno, ya unos 2 años a decir, listo, ya tengo el título y ya, ya, o sea, este es un camino que, si bien hay algunos programas de doctorado te dicen, sí, tú estás, lo puedes sacar en 3 años, he escuchado, pero realmente esos 3 años no es de estar sentado viendo tu serie en Netflix favorita o en tu trabajo o dándole más prioridad a las cosas que propiamente pues a, al estudio de doctorado que estás haciendo. O sea, realmente sí es un programa de 3 años, que lo hay, particularmente en Inglaterra, en Canadá, en Australia los ofrecen, pero es un programa de inmersión total, pues. O sea, tú te dedicas exclusivamente ese tiempo a estar en ello. O sea, inclusive me atrevería a decir que 3 años a hablar de un programa que es tiempo, que es online o que a la final lo puedo hacer desde aquí el país, es complejo. O sea, uno tiene que efectivamente estar en ese país para poder desarrollar. Por eso yo usualmente digo que los doctorados van de 5 a 7 años, porque profesionales como nosotros, pues que no es que solo vivimos para investigar, pues tenemos obviamente otras ocupaciones, nuestras empresas, trabajos y demás. Eso hace de que los programas se puedan ir dilatando un poco. Inclusive ahí les he dado un tiempo, digamos, más probable, ¿no? Porque en las vecindades podemos ver de que hay personas que sí, efectivamente, pues son una lumbrera, ya tienen efectivamente el tema de investigación perdón, el tema de tesis doctoral, pues pero tan ya bien trabajado, que lo pueden lograr en ese tiempo. Y hay gente así. Inclusive me atrevería a decir que hay gente que hasta en un tiempo menos de 3 años lo han logrado. Pero imagínense, pues, ¿no? Ya estamos hablando de genios dentro de esta disciplina. Pero hay las personas pues que efectivamente se toman 7 años, 9 años, 10 años en este tema. Pero justo es por la dedicación. Ya, si usted se dedica a tiempo completo, efectivamente va a hacer algo, usted lo va a sacar en un tiempo que va de 3 a 5 años normalmente. Si es algo que usted dice, no, yo tengo mis empresas, tengo mis consultorías, tengo mis actividades personales, profesionales, académicas y demás, no puedo dejar de trabajar, eso es importantísimo. Yo puedo estar entre unos 5 a 7, poquito más, tomándome para poder culminar mi programa de doctorado. ¿Ya? Entonces, eso es importante también que lo vean, ¿no? La dedicación. Vas a ser alguien a tiempo completo, va a ser efectivamente sí poco tiempo, pero es un tiempo intensivo, en donde tienes que estar prácticamente ahí tomando tus estudios, ¿no? Publicaciones, ese es un tema también muy importante, que uno a veces se lo desayuna cuando ya está en los programas. Es importante también comprender el término de tesis, ¿no? O sea, ese aspecto es fundamental porque hoy por hoy las universidades tienen dos modalidades, si podríamos decir, para poder titularlo a uno como un doctor. La más común, que es la tradicional que conocemos, es la tesis unitaria, en donde usted hace su tesis doctoral, hace su escrito
cientos de páginas, cientos de palabras, pues, ¿no? Decenas, centenas, pues obviamente centenas más que todo en ese sentido, o lo que se llama una tesis de compendio, en donde lo que generalmente se hace, algunos programas va a variar esa cantidad, entre unos 2 a 3 artículos a ser publicados en revistas de alto impacto, ¿ya? Que ahí es donde también a veces uno piensa que es sencillo, ¿no? En realidad no es nada sencillo, más aún por esos términos que ven ahí de Q1, Q2, que es, digamos, el nivel de posicionamiento, de prestigio, de rigor científico, investigativo que tienen esas revistas en el campo de los proyectos, como lo vamos a ver más adelante, no es algo sencillo. O sea, es todo un proceso, no es algo que usted lo va a encontrar en la inmediatez de decir ya en un año o menos de un año ya lo logrado, complejo. Entonces, hay características de ciertos programas de doctorado que flexibilizan, por decirlo de esa manera, la publicación. Si un alumno se va por tesis de compendio, hace artículos que quizás pueden estar en un cuartil 3, un cuartil 4, o posiblemente ni siquiera en esas categorías. Pero bueno, ahí es donde ya también uno va viendo el nivel de rigor y la calidad, obviamente, de ese programa doctoral. Entonces, es un aspecto ahí también muy interesante que hay que tomarlo en consideración, ¿no? Tampoco podría decir que una tesis unitaria es más sencilla que una tesis por compendio, porque ciertamente pues las tesis unitarias pasan por un proceso que también lleva rigor de profesionales que ya son PhD, que forman parte de la universidad donde tú estás haciendo tu estudio doctoral, y que luego esa investigación tiene que ser sometida hacia otros doctores, expertos también en el tema, pero que no necesariamente son de la universidad, sino que pueden ser de otras universidades del mundo, los invitan y en ese momento tú tienes que defender tu tesis doctoral ante ellos. Y son procesos, pues obviamente, que muy complejos, ¿no? Que no son nada sencillos, es un tema de, ya vamos a ver más adelante, de que uno tiene que ser tolerante a la frustración, pues no por todo lo que conlleva, pero que es importante también de saberlo de antemano. Hay doctorados que yo suelo decir, ¿no? Tú llegas directo a hacer tu tesis, otros que te dan horas de formación, si lo queremos llamar, horas, créditos. Se entiende que son cursos, pero que están enfocados exclusivamente para que tú desarrolles tus skills en temas de investigación. Qué sé yo, desde el camino inicial, desde la primera parte, perdón, de este camino de saber cómo desarrollar una revisión de literatura. Y hablando de revisión de literatura, pues hay muchísimos, pues, ¿no? Puede ser una sistemática, puede ser a la final de la aplicación un análisis bibliométrico, cientométrico, o sea, puede esto ser tan, pero tan amplio, dependiendo de lo que tú quieres hacer, hasta cosas pues más detalladas que van a estar muy enfocados al tipo de programa de doctorado que tú quieras hacer en la línea de investigación en la que tú te quieras especializar. Entonces, dependiendo de eso, habrán en los primeros años, seguro, el primero y segundo año uno está dedicado propiamente a esto, pero hay programas que en cambio tienen la particularidad que te dicen, no, mira, no tienes que hacer nada de eso, directamente te lanzas al ruedo de investigar, ¿ya? Ventajas de estos programas, bueno, te van preparando, ¿no? Porque no es que ninguno de nosotros salimos de la universidad o con suerte en una maestría, puede ser que en el extranjero le hayan a uno enseñado algo, pero en realidad el tema de investigación es todo mundo. Herramientas, técnicas, ¿verdad? Eh, son temas que uno efectivamente debe de conocer y es esa primera parte de ese camino sobre el cual uno se enfoca, ¿no? Entonces, no se sorprendan, y es más, yo les recomiendo que cuando busquen un programa de doctorado, busquen efectivamente esas alternativas, ¿no? De decir, oye, si yo no soy una persona que está acostumbrada a investigar, y ojo, cuando hablamos de metodología de investigación, no es lo que en algún momento nos enseñó los famosos libros de Sampieri, o sea, eh, hay mucho más allá de eso. Entonces es importante propiamente saber de que uno tiene que prepararse para poder llegar a desarrollar un camino un poco más suave, si lo queremos decir, en el tema de investigación, en las primeras fases o etapas del mismo, ¿no?
Hay programas de doctorado que efectivamente te brindan un financiamiento. Bueno, me refiero a financiamiento, perdón, en la parte de las becas, ¿no? Eh, en realidad, en el contexto de becas hay muchísimas. Quizás a la final también ustedes pueden buscar, hay muchas, ¿no? En las que sí te apoyan, particularmente he visto mucho en países como España, Alemania, los países escandinavos, en donde sí existe mucho financiamiento para ello a nivel doctoral. Asia también, Corea del Sur, China, Japón. Ustedes pueden buscar efectivamente becas que esos países pues ofrecen a extranjeros para poder hacer sus estudios doctorales. No digo que en los países, como vamos a ver, de Norteamérica, Reino Unido y demás, no existen, pero son más difíciles de poder postular a ellas, ¿no? Entonces, y a la pues se entiende que cuando vamos a ver programas de doctorado que son de élite, el costo de esos programas es significativo. Estamos hablando de que tranquilamente te puede estar costando entre unos 100.000 a 150.000 dólares, dependiendo del programa de doctorado que tú vayas a escoger en todo su tiempo, pues, ¿no? Hay otros, pues, que en cambio son valores simbólicos, como el que les comentaré en su debido momento, y otros en donde, bueno, si tú vas con una beca y tienes la opción para poder financiar tus estancias de doctorado, cuando tú vayas, por ejemplo, a algún congreso o a un simposio, o necesites, obviamente, si es una tesis por compendio, de hacer publicaciones, tener financiamiento para aquellas revistas en donde te cobren, pues obviamente algún valor, algunas pues dependiendo también de su rigor o de su posición, como veíamos acá a nivel de los cuartiles, mientras más alto sea el cuartil, más te va a tocar desembolsar de tu propio dinero, y ahí es donde uno necesita ayuda para poder hacerlo, ¿no? Una ayuda económica. Entonces, efectivamente, hay programas efectivamente de doctorado. Cuando tú te dedicas a un doctorado a tiempo completo, las probabilidades de ser adjudicado en estas becas es alta. Pero si es a tiempo parcial, no digo que sea imposible, pero son escasas las oportunidades para poder hacerlo. Y es en donde uno como que toma la decisión. En mi caso, por ejemplo, yo lo he decidido de esa manera, eh, pese a que mis tutores me lo han recomendado que lo haga a tiempo completo. Yo sí les digo, no puedo dejar de trabajar, tengo que efectivamente dar de comer a mi familia, pues no, normal. Entonces lo hago a tiempo parcial y yo me estoy pagando propiamente mis estudios de doctorado, ¿sí? Viajes y demás, pues no, que se tengan que hacer. Pero eso es muy importante, ¿no? Son temas que son decisiones que mucho más cuando uno ya tiene una familia, no es algo que uno cuando es soltero las toma, ¿no? Y dice, ah, ya, yo me mando y listo. O sea, son decisiones que uno debe de coordinarlas, planificarlas, y es clave que ustedes también lo conozcan de antemano, ¿no? Desafíos, obviamente, de un doctorado, el rigor académico, ¿sí? Ya lo hablábamos en su momento. No es lo mismo, ¿no? El estar haciendo una maestría que propiamente el estar haciendo un programa de doctorado. Son dos lados totalmente opuestos si es que estamos acostumbrados a una maestría profesionalizante. Eso es importantísimo de entenderlo, ¿ya? Si es una maestría de investigación, efectivamente es un buen comienzo hacia un programa de doctorado. Pero si es una maestría profesionalizante, se van a dar cuenta que van a tener ese choque, ¿no? De decir, oye, esto como que no, a veces uno se cuestiona y dice, no es lo mío, ¿no? Pero que es importante de comprenderlo, ¿no? De saber que son dos lados totalmente opuestos, ¿no? El tema de que debes dedicarte a investigar, cuando eres alguien a tiempo parcial, no es sencillo. Tienes tu trabajo, tienes tu vida personal, tu vida familiar, te exigen, así como también el estar sentado, investigando, consultando bases de datos, Scopus, Web of Science, la que sea, leyendo y demás, pues, o propiamente si es que estás haciendo un trabajo en campo, hacer, dedicarle ese tiempo, es realmente un esfuerzo importante, pues, ¿no? Entonces, es muy necesario que ustedes conozcan de que se requiere obviamente esa dedicación. No es algo que uno va y dice, "Ah, como un libro que lo leo y cuando me acuerdo lo vuelvo a retomar". No, esto es algo que hay que dedicarse propiamente a ello. Y como les decía, el financiamiento lo hay. Se me ocurre hace poquito,
la semana pasada conversaba con un colega que me decía que las becas de Fundación Carolina son interesantes porque les dan apoyo para hacer estudios de doctorado y se abrió ya la convocatoria. A mí me hubiera encantado poder saber de eso, no lo, no lo sabía. Yo, por ejemplo, ahorita ya no puedo hacerlo porque yo ya tengo prácticamente mis primeros años en el programa. Entonces ya a esas becas no puedo acceder, posiblemente quizás a otras, pero es importante que sepan, ¿no? Y que puedan aprovecharlas, ¿no? Pueden ustedes googlear becas de doctorado, Fundación Carolina, eh, como les digo, o sea, por ahí podemos dedicar un poco de tiempo a buscar más adelante, pues, ¿no? De eso, pero es fácil, ¿no? Ustedes pueden efectivamente hacerlo sin ningún problema y más que todo, los países por lo general te van dando esas opciones a nivel país, ¿no? Donde tú quieras hacer tu programa doctoral, ¿ya? Entonces eso, ¿no? Son desafíos típicos, pero que vale que ustedes los tengan en consideración. Eh, Aquí quizás hay una lámina de tipos de programas de doctorado, eso también es importante de verlo, ¿no? Porque ese también fue un tema que yo recientemente lo entendí, no lo sabía. O quizás en algún momento lo escuché, pero no le presté mucha atención. Pero en la universidad donde yo estoy haciendo mis estudios doctorales, en algún momento me surgió me justamente la carga de mi plan de investigación en donde decía, usted está postulando un doctorado industrial o usted está postulando un doctorado internacional, ¿sí? Entonces, son cosas que uno no entiende, ¿no? Pero que al rato de la hora juegan un aspecto importantísimo porque a través de ello tú puedes diferenciarte versus otros títulos de doctorado convencionales que hay, ¿ya? Por ejemplo, los de investigación pura están enfocados propiamente dentro de esa parte de creación de nuevos constructos, quizás a la final nuevos modelos propiamente en el contexto de la dirección de los proyectos, teorías, ¿verdad? Metodologías, tantas cosas, ¿no? Realmente ahí es un componente que, dependiendo de tus conocimientos y de la especialización que tengas, eh, puede efectivamente ser un desafío importante, ¿no? Yo a veces pienso que la investigación pura es más enfocada hacia una generalización y cómo eso luego se lo puede llegar a aterrizar hacia una disciplina en particular, pues, ¿no? Perdón, que parece que alguien está este, rayando las láminas, ¿no? Pero bueno, eso es un tema, ¿no? Hay otros doctorados que efectivamente pues tienen una investigación más aplicada. El programa de doctorado en proyectos podríamos decir que es un doctorado aplicado, algo específico. O sea, tú vas hacia líneas de investigación que tienen las universidades, bueno, si tienen sus propios centros de investigación y demás, enfocadas, por ejemplo, a temas de sostenibilidad en proyectos, a qué sé yo, inteligencia artificial, que ahora está muy en boga, eh, posiblemente la parte de economía circular, complejidad en proyectos, toma de decisiones. O sea, va a depender mucho también de quién conforma justamente ese faculty de investigadores que te van diciendo, mira, esta persona es experta en competencias, por ejemplo, de project management. Entonces, uno, dependiendo de lo que uno quiere, uno va escogiendo ese camino, ¿no? Hacia dónde uno lo quiere llegar a aterrizar. Entonces, un poquito, eso es lo que nos dice esa parte, ¿no? De la investigación aplicada. Los doctorados industriales también son interesantes porque eh, uno tiene la opción de poder hacerlo en una empresa, ¿ya? Y eso hace unos 10 años atrás que estuve en Reino Unido haciendo mi maestría, me acuerdo claramente que había esa opción, ¿no? Ya luego me enteré que en la universidad donde estoy haciendo ahora el doctorado lo había, ¿no? Sin una pena, ya el tiempo ha pasado. Pero si tú tienes la opción de poder hacer un doctorado en una empresa en particular, particularmente este tipo de programas están enfocados en el diseño de nuevos productos y servicios, ¿no? Eh, no necesariamente tiene que ser en el mundo de la manufactura, puede ser temas de tecnología, puede ser temas de construcción, pero se entiende que dentro de la empresa tiene que haber alguien experto o experta que posiblemente también le exijan el rol de que debe de tener un título de doctorado
y que al final te acogen como que si fuera un centro de investigación, pero que dentro de la misma empresa tú puedes obviamente desarrollar tu investigación. Entonces, eso es algo súper bueno porque para los que somos más del mundo de los practitioners, ¿no? Nos conviene porque tú vas resolviendo algo para una empresa en particular, ¿ya? Desde cero, o sea, es todo un contexto del tema del problema y cómo, pues obviamente ese nuevo producto o servicio que quizás, inclusive, quién sabe, puede llegar hasta ser patentado, puede efectivamente eso aportar significativamente en tu proceso de titulación doctoral. Entonces, los doctorados industriales también son una carta muy buena para ellos, ¿no? Y otro tipo de programa que lo he visto con bastante frecuencia es los doctorados. Bueno, yo lo puse por temas de espacio doctorado global, pero es un doctorado internacional. ¿Qué significa eso? Y eso es algo muy bueno para los que son profesores adjuntos dentro de universidades, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estoy como profesor adjunto en la ESPOL, ¿ya? Digamos que en la universidad hay efectivamente un centro de investigación en proyectos como tal. Entonces, lo bueno de eso es que cuando tú postulas a un programa internacional, tienen esa opción, tú puedes obtener como, no sé si llamarlo como una doble titulación, ¿no? Pero se entiende que es como que te asignan a un investigador de la universidad donde tú estás trabajando y propiamente a un investigador de la universidad donde tú te vas a hacer tu doctorado y tienes la opción de poder obtener esa denominación de doctorado internacional, que es bueno, porque de cierta forma, si es que tu trabajo es dentro de una universidad, te permite poder no abandonar tu día a día, ¿sí? Si lo podemos decir de esa manera, y aprovechar ese día a día para poder obtener ese título de doctorado. Claro está que para poder hacer ese tipo de temas, posiblemente se requiera de convenios con, entre las universidades para poder hacerlo, que es algo típico, por ejemplo, en la Politécnica de Valencia, donde lo estoy haciendo, que te exige eso, ¿no? Pero no es complejo, o sea, es algo que a la final se lo puede llegar a hacer y sobre todo se le saca bastante provecho a ese tipo de opciones, ¿no? Que son muy interesantes. Entonces, más bien, son alternativas muy buenas. A mí la verdad es algo que me agrada de la universidad, al menos donde yo me encuentro, que les brinda esas opciones a los profesionales. Porque como ustedes sabrán, pues cada uno de nosotros, los que estamos aquí conectados ya 11 colegas en esta sesión, somos totalmente de profesiones distintas, de situaciones distintas, entonces eso es un poco de cómo van evolucionando los programas de doctorado cada vez más y más, ¿no? Entonces, les dejo propiamente esa laminita porque les puede ser de utilidad a futuro. Importante esto, ¿no? Eso es algo que yo también durante estos últimos, ¿qué será? Mm, 7, 8 años, yo he estado buscando. O sea, me acuerdo que hace unos 10 años yo tenía ya beca para poder hacer mis estudios de doctorados, pero como que no me sentía tan bien en lo que en lo que iba a hacerlo. Ya, en aquel entonces, pues mi maestría estaba enfocada en la parte de ingeniería y planificación de transporte. Pero yo decía, no me siento bien. Y a la final me dediqué justo a buscar estos programas. Eh, yo siempre digo que uno debería, como el doctorado es una especialización, si lo queremos ver a nivel profesional de uno, uno debe enfocarlo en lo que es su fuerte. Y en ese sentido, yo dije, bueno, me voy a dedicar a investigar qué programas de doctorado existen en el mundo. Entonces, yo les estoy compartiendo ahí, ustedes pueden buscarlo, igual este link ya mismo se los comparto para que tengan las láminas y las puedan luego ustedes con más calma chequearlas, ¿no? Pero es importante que sepan que cuando buscamos en la denominación propiamente de los programas doctorales en proyectos, les aseguro, estimados, que están contados con los dedos de las manos, ¿ya? Y ojo, estas láminas que voy a proyectar no buscan desmerecer doctorados que se encuentran enfocados en otras disciplinas. Es más, ustedes ahí están viendo, por ejemplo, de ingeniería civil, de tecnología de la información, que no es que en el título principal le dice, oye, ahí es de gestión de proyectos, como por ejemplo el de UCL de Reino Unido o el de University of Manchester también pues, en Reino Unido.
pero a la final, deben de también de eso investigarlo bien, ¿no? Porque a veces uno comete el error de meterse a un programa de doctorado que uno piensa que efectivamente es de proyectos, pero que en el camino se va dando cuenta que no hay ningún tutor especializado en el tema de proyectos, que el programa de doctorado no tiene líneas de investigación enfocadas en la parte de proyectos y que lo que uno quiere, pues obviamente su título que salga de proyectos nunca le va a salir porque le va a salir otra cosa, ¿ya? Entonces, a veces son cosas pequeñas, ¿no? Que minúsculas, que uno no le da el valor del caso, porque claro, es verdad, al final uno se busca especializar en el tema de doctorado que uno toma, por ende, pues su tesis en la cual uno se titula, ¿no? Pero que para algunos de nosotros, pues, puede ser algo también como un factor que genere esa diferenciación, pues, ¿no? A nivel profesional. Entonces, ahí ustedes van a ver programas de doctorado súper buenos, obviamente si son súper buenos, son caros también. Ahí donde hablábamos de doctorados que están, pues, bajitos, no sé, de $70.000, $100.000, $150.000, dependiendo de donde lo hagas. Y estamos hablando de universidades de élite, pues, ¿no? En donde pues, tú, si buscas a ello, con seguridad, tu doctorado, para que ese gasto, o bueno, más que gasto, yo lo llamo inversión. Esa inversión rinda frutos en el corto plazo, tú debes de buscar terminarlo en el corto plazo. Y terminarlo en el corto plazo implica pues moverte hacia donde están estas universidades para poder hacer ayer tu investigación. Entonces ustedes van a ver que hay algunas de Reino Unido, de Estados Unidos, de China, en Europa también por ahí que hay algunos en su contexto puro en idioma inglés, pues, ¿no? El abordaje de estos programas, pero no son los únicos, ¿ya? Igual los comparto porque hay profesionales que pueden, que tengan planes para poder, como hace poco, bueno, hace unas semanas atrás Trump lo mencionó, ¿no? Decía, aquellos extranjeros que en algún momento pues quieran hacer sus estudios de doctorado en Estados Unidos, ni bien así le llega el cartoncito de su estudio doctoral, le llega la green card para que usted pueda quedarse dentro de Estados Unidos. Es como una compensación y en ese momento a uno se le abre también pues la atención, pues de decir, oye, si voy a invertir, mejor hacerlo en un lugar en donde ya me proyecto como un plan de vida de saber de que me voy a quedar allá. Entonces, es importante también eso de verlo, ¿no? Los programas de doctorado también en estos países son muy interesantes, si bien son un poco costosos, pero pueden ayudar mucho en su deseo de hacer una vida por allá. Yo lo que digo, en nuestro contexto iberoamericano hay programas de doctorado también muy buenos, no son costosos. Evidentemente el rigor académico no es que es de lo último, por si acaso, eh, pero hay efectivamente el nivel, pues, ¿no? Uno siente efectivamente esa presión, pues, ¿no? Versus estar en una universidad, pues, que rankea súper bien en QS, en Arwu, en cualquiera de estos rankings que hay, pues, ¿no? Y más que todo, pues, por el impacto que tiene dentro de sus publicaciones, que eso es un aspecto importantísimo para quienes obviamente buscan que desarrollar esa carrera, pues, ¿no? Pero hay universidades como estas, pues, ¿no? Que hay doctorados también con el contexto de los proyectos. La Universidad de Nebrija, que lo hace con el ESIC, que es otra universidad también en España, y la Universidad Europea del Atlántico, un programa que lo desarrollan tres universidades. Es muy común esto de verlo en Europa. Algo similar, perdón, similar a los programas Erasmus Mundus que habían, y bueno, por ahí todavía existen, pero en este caso, por ejemplo, tiene un programa súper bueno. Doctorado en Ingeniería de Proyectos, también del País Vasco, anteriormente conocida como Universidad de Bilbao, pues también ahí lo hay. La universidad, en la verdad, yo me siento súper cómodo. Yo considero que el, el tener ese espacio en donde tú te sientas eh, bien atendido, ¿no? O sea, yo considero que esto, por si acaso, no es que es un servicio que uno recibe, pero al punto que quiero llegar es que el hecho de saber de que tienes a un tutor o tutores que te acompañan en tu proceso, que te apoyan, ya que se preocupan por tu avance, es algo bueno. Yo tuve una experiencia, sin mencionar nombres y apellidos, de la universidad en España mismo, en donde no sentí eso en un programa en el cual yo iba a hacerlo. Y de pronto dije, ¿sabes qué? Esto no es aquí. Y busqué, alguien me recomendó de una universidad aquí en Ecuador, me dijo, busque su programa, que estoy seguro que lo hay. Y la gente, pues obviamente es distinta, ¿no? Y ciertamente es así.
No me puedo quejar en lo absoluto, es una gran universidad. eh, y estoy seguro que un esquema similar lo tendrá la Politécnica de Madrid, la EAN de Colombia, la ANAHUAC, que también hay en México. Y quizás por aquí el espacio no es un listado exhaustivo, pero estoy seguro que hay muchas otras universidades, ¿no? Pero he citado las que a nivel personal considero que brindan ese rigor académico que quizás no es comparable como las universidades que veíamos anteriormente, pero que efectivamente, pues a nivel, eso también es importante de verlo, ¿no? En mi caso, yo eh, por mi deseo de desarrollar carrera dentro de las universidades, como ya estamos viendo aquí en Ecuador mucho, de que hay universidades que ya le exigen al profesor de que tiene que, para ser maestro o maestra en posgrados, tiene que ya contar con el título de doctorado, o al menos estar en proceso de ello, como es mi caso, por ejemplo. Entonces, ese tipo de temas es importante también de considerarlos, ¿no? Entonces, uno busca un programa que le permita combinar su trabajo, su día a día, con ese propósito, obviamente, de lograr este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, ahí tienen algunas opciones. Yo estoy seguro que uno, pues, también encuentra en el camino que hay lo que se conoce como los DBAs o doctorados por ahí en administración de empresas, que tienen por ser el ámbito de la gestión de proyectos también parte de management, poco, ¿no? Lo enfocan también de esa forma. O doctorados, como veíamos anteriormente, de ingeniería civil, de tecnologías de la información, ¿verdad? Que tienen ese tipo de especializaciones, ¿no? Pero lo importante, como les he mencionado, es identifiquen temas que yo considero algo importantísimo, el aspecto de saber de que tú vas a un programa donde hay un tutor que investiga lo que tú quieres investigar. ¿Ya? Si a la final tú dices, oye, me encanta el tema de agilidad, ¿ya? De Scrum, de Programming, perdón, de Save, lo que sea, ¿ya? Y quiero investigar sobre eso, buscan un programa de doctorado en donde efectivamente esté esa persona, ¿ya? Porque el error que a veces uno comete, como en algún momento a mí me pasó, que yo quería investigar sobre algo y de pronto los tutores o no saben del tema eh, o a la final no les gusta lo que tú quieres investigar. Que ahí es duro. Entonces, ahí es donde eh, te toca a veces aplicar una frase que a mí personalmente me ha servido bastante, pues, ¿no? Al momento de explicar esto, eh, creo que si mal no recuerdo era Isaac Newton que decía, he podido lograr o alcanzar todo lo que he logrado gracias a que he estado cargado en hombros de gigantes. Te toca seguir esa línea propiamente de investigación, esas corrientes de pensamiento de los investigadores que están allí, que no está mal, porque a la final puede ser que tengas un camino importante inicial allí y luego ya con tu título de doctorado puedas promover tus investigaciones sobre la disciplina que tú quieres, en este caso, por ejemplo, agilidad. Pero es una opción también muy interesante que, como les digo, alivia bastantes dolores de cabeza. Pero como les digo, depende mucho de lo que tú quieras propiamente hacer, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante de verlo. Yo les mencionaba al principio, hay algunas líneas de investigación. Hoy por hoy está tocando bastante fuerte el tema de inteligencia artificial. Hay críticos, pues que dicen, bueno, no podemos en algún momento generalizar temas enfocados a la parte de inteligencia artificial porque es algo que todavía, como una tecnología que está en proceso ni siquiera de maduración, o sea, estamos todavía viendo cosas que cada año va cambiando, cambiando y cambiando, no fuertemente, pero hay universidades que efectivamente ya empiezan a agregar esta eh, disciplina como parte de sus líneas de investigación. Sostenibilidad y circularidad, eso es algo que también está cobrando bastante fuerza. Hay inclusive las universidades están recibiendo financiamiento por parte de instituciones públicas y privadas para investigar sobre esto. La parte de impacto ambiental, la parte social, circularidad, son temas que están tocando bastante fuerte y que podría ser de interés para los que por ahí quieran encaminar su investigación dentro de ese ámbito, ¿no? Gobernanza y madurez, mucho de tema de proyectos, programas, portafolios, oficinas de gestión de proyectos, el tipo de estructura organizacional que
se asume al momento de llevar a cabo un proyecto y los diversos grupos de interés que participan. Podría ser también interesante esa línea. Y un tema que también está enfocado en la parte de adaptabilidad y resiliencia de las organizaciones que son ejecutoras de proyectos, programas y portafolios, el poder diseñar nuevas estrategias, procesos, redes de apoyo con clientes, con proveedores de las diversas capas que existan, puede también ser un ámbito muy interesante, ¿no? Pero yo lo que siempre recomiendo, ¿no? En este sentido, lo mejor que uno puede hacer cuando uno quiere buscar su tema propiamente de investigación al cual uno quiere especializarse, es darle una leída a los journals que están enfocados en la parte de proyectos, ¿sí? Ustedes van a poder observar allí que hay algunos journals, los he listado en el rigor o el prestigio que tienen, ¿no? Eh, para los que conocen, obviamente, la organización que es el ICMA, International Project Management Association, muy europea esa, ¿no? Europea, asiática, tiene bastante fuerza, África, bastante por allá. PMI, digamos que es más de nuestro continente, ¿no? Pero el International Journal of Project Management, que es uno de los journals más antiguos que hay en el ámbito de proyectos, es un journal muy bueno, ¿sí? Está catalogado entre las diversas métricas que hay, pues, ¿no? De una forma muy sencilla de poder hablar esto entre los top de los journals que se publican, ¿no? Y cuando uno publica o logra publicar en ese tipo de journals, uno va desarrollando una carrera de prestigio dentro de ese tipo eh, de, de revistas, ¿no? En donde uno lo puede hacer. El mismo PMI, como les decía, tiene su journal llamado Project Management Journal. Hay otros journals interesantes de Emerald como el Build Environment Project Asset Management. Disculpen si ahí está mal escrito, pero es por el tema de que para que todo encaje en el párrafo lo tuve que hacer. Y también el International Journal of Managing Project Business. También ese es otro journal muy bueno que hay al respecto, ¿no? Elsevier, pues también es este, el creador del primero que había mencionado y también del Project Leadership and Society, que es un journal joven que ya inclusive está catalogado como Q1 y que puede pues también ser muy interesante para ustedes poder buscar temas de qué se están investigando, ¿no? Hay otros más ahí listados, de Taylor and Francis, de Sash, de otras revistas ¿no? O editoriales, perdón, que hay. Lo importante es saber a dónde uno acudir. Eso a veces uno también que no le dice. Entonces dicen, vaya a revisión de literatura, vaya, busque las bases. Pero claro, cuando tú ya sabes en dónde puedes encontrar, el camino se hace un poco más fácil. Y ahí les comparto pues, estas revistas que son muy buenas al momento de uno ir aterrizando el tema que uno quiere pues buscar para investigar, ¿no? Los procesos de aplicación de los doctorados pueden ser diferentes, quizás ahí estoy adoptando una estructura muy genérica. Yo creo que lo importante, como les he mencionado, investiguen sobre el programa que quieren desarrollar. Si eres ingeniero civil, mira, busca si al final el programa es pertinente para ti. No te vas a meter a uno de tecnología, salvo que, qué sé yo, no sé, quieras ver el impacto de BIM en la construcción, puede ser por ahí el asunto, ¿no? Pero eso es clave, ¿no? De saber la pertinencia hacia el programa doctoral que uno quiere aplicar. Preparar la solicitud, eso también es muy importante. En algunos programas, me atrevería a decir en la gran mayoría de los que en algún momento he indagado, siempre están con el tema de que tú primero tienes que investigar, hacer tu trabajito de ver quién te puede dirigir en las universidades. Y eso no lo tome a mal de que si no le contestan el correo, si usted ha enviado muchos correos, ese es otro webinar donde se puede hablar mucho de ese aspecto, ¿no? De cómo poder llegar con un enfoque apropiado hacia esas personas que van a ser tus potenciales tutores. Entonces, a mí me ha pasado, sí, algunos casos cuando aplicaba hace algunos años atrás a otros programas en donde se demoraban la vida de esas personas. Es más, algunas personas nunca contestaron. Eso puede pasar, es parte del camino. Entonces, no se sienta mal si en algún momento eso sucede, pero que es importante que lo conozca, pues, ¿no? Entonces, el prepararse también para ello con cartas de recomendación,
con exámenes, como vamos a ver más adelante, que existen de suficiencia. El idioma en algunas universidades es importante. Por ejemplo, también en mi universidad me exigieran un nivel B2 mínimo, ¿ya? Hacia arriba, en inglés. Entonces, entiéndase que los niveles de inglés de suficiencia están desde el A1 hasta el C2. Entonces, los programas de doctorado me atrevería a decir que los mejores en su gran mayoría, mínimo, y podría decir que algunos ni siquiera es el B2, mínimo es el C1, ya que le piden para usted poder hacer un estudio de doctorado. Hay otras universidades que un poquito le dicen, bueno, le acepto con un B2, pero tiene que tomar un curso de formación y en un año cumplir el requisito. Puede ser, ya, enhorabuena de que sea así, pero la gran mayoría sí le ponen los requisitos bien definidos. Les hablo exámenes de IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, tantos exámenes de estandarización pues que existen, ¿no? Estandarizados, perdón, que buscan medir las competencias del aplicante de un programa doctoral, son importantes también de verlo. Y eso es algo que también toma tiempo, toma dinero, dedicación a poder obtener los puntajes requeridos para poder ser parte de ello, ¿no? En algunos casos, pues ahí quizás está como ensayo de admisión, pero yo recomiendo pues que usted vaya con una idea de qué es lo que quiere investigar, ¿no? Eso es lo mejor que puede pasar. Lo peor que le puede pasar a usted es que la persona que usted quiere que le dirija su proyecto o su tesis doctoral le conceda una reunión y en ese momento cuando le pregunta, oye, ¿y tú en qué quieres investigar? Usted en ese momento empieza a elucubrar sin tener un sustento técnico, científico que respalde obviamente su deseo. Automáticamente me ha tocado ver personas que por el mismo hecho de no saber qué querer investigar, simplemente le dicen, ah, no, muchas gracias. Cuando ya sepa qué es lo que quiere, ahí ya nos contacta. Entonces, es complejo, ¿no? Entonces es importante que uno le dedique a esto, ¿no? Tiempo. Por eso es clave que usted vaya preparando todo esto, ¿no? Y como lo hablábamos al final, en esta lámina debe de reconocer de que habrán comisiones en las cuales usted tenga que reunirse. Va a tener que conversar con esas personas. Posiblemente a mí cuando en algún momento aplicaba un doctorado en México me pasó que ellos querían que yo explicara un paper en particular. Y habían, creo, tres profesores del doctorado y la directora del programa doctoral, y en ese momento a preguntar y a hacer consultas con relación a ello, y eso es algo normal en algunas universidades. Entonces, clave que usted también comprenda que eso puede llegar propiamente a sucederle, ¿no? En cuanto a su proceso inicial de aplicación, ¿no? Esta parte me apena por el tiempo, porque yo sé que ya estamos llegando a la hora. A mí yo considero que esta es una lámina importantísima. Yo ahí, como les digo, ahí les pongo algunos enlaces y todo. Me pareció esto muy interesante. En Europa lo han desarrollado, que es como el marco de competencias para investigadores. Pero sobre todo para quienes están empezando, brinda esa claridad de saber cuáles son las cosas que tú deberías de al menos estar en un estado, no decir inicial, pero sí ya demostrando que tú, no es que dominas, en realidad una habilidad más de dominarla es de poder demostrar con suficiencia en ello, ¿no? Tolerancia a la frustración, yo la pongo primero. Realmente considero que este es un camino, como lo he mencionado ya en muchas ocasiones, no es un camino fácil, es un camino amargo que tiene sus bajos y altos, más bajos que altos, ¿ya? Uno a veces no está acostumbrado a recibir críticas y ahí es donde uno choca, ¿no? Pero debemos entender que esas críticas son constructivas para nosotros poder ir orientando mejor la investigación. Entonces, es importante eso. Gestión del tiempo. Como buenos PM, ¿no? Buenos project managers, el tema de pensamiento crítico es importantísimo, ¿no? Ver el tema que a veces uno piensa que está todo investigado, todo ya dicho o hecho en el mundo, pero en realidad uno leyendo o dándose cuenta de algunos gaps importantes de investigación que existen, uno dice, ah, mira, aquí encontré este tema que puede servir a mí para poder hacer mi programa de doctorado. Importantísimo. Alfabetismo digital. Eso también es algo muy importante. En investigación, ¿qué les puedo decir? O sea, en este primer año me ha tocado ver muchos programas.
eh, desde el mismo hecho de saber cómo consultar una base de datos de Scopus, de Web of Science, de EBSCO, de Taylor and Francis, de Springer, lo que sea, hasta manejar software especializado en el tema de investigación. Y ojo que no me refiero a tantas maravillas que uno ve de inteligencia artificial hoy por hoy, ¿no? Pero manejar ese tipo de software es también importante, ¿no? El que usted demuestre destrezas en el ámbito digital es clave. Me atrevería a decir que hoy por hoy en muchos de los programas doctorales se ve esa corriente de profesionales que en el camino salen aprendiendo, programando bueno, en software como Python, R y demás, pues, ¿no? Los que hay. ¿Por qué? Por la necesidad de adoptar ese tipo de conocimientos dentro de su investigación. El tema del doctorado es un tema también de redes de investigación y el networking también es un aspecto importantísimo. La adaptabilidad, el que usted está acostumbrado a pensar de que su proyecto o su tesis doctoral nunca va a cambiar, perdóname. No, no, este camino no es así. O sea, lo único constante que usted va a ver de su tesis doctoral es el cambio. O sea, y con todo el mundo en que actualmente estamos viviendo, ahí uno tiene que buscar la forma en cómo adaptarse, cómo adaptar su tema. No es un desafío muy, muy importante el que tiene allí, que todos tenemos al final que asimilarlo. Comunicación científica, eso también es importante. No es lo mismo redactar un correo electrónico o escribir una tesis de máster o una tesina o un proyecto de maestría a hacer, empecemos de lo más, ni siquiera pequeño, porque es algo fuerte, a escribir un artículo de divulgación científica, a realmente poder prepararse para presentar desde lo más minúsculo que puede ser un póster hasta el mismo hecho de estar defendiendo ya los primeros elementos de tu investigación con audiencias pues que están especializadas en ello. Entonces, el comunicarse científicamente y sobre todo, dependiendo del lugar a donde apuntas, el dominio del inglés es también un aspecto importante. ¿Ya? Algunos programas te exigen el tema del inglés. Entonces, en mi caso me lo exigen. Entonces, es algo que si a la final no lo masticamos, no nos gusta, bueno, si usted quiere en algún momento seguir este camino, debe, así sea, empiece instalando la app de Duolingo en su celular, que no le cuesta nada, empiece aprendiendo inglés de esa forma, pero ya al menos el caminar ese pequeño peldaño es muy importante hacia donde usted quiere llegar. Y sobre todo, lo he puesto al final, no es menos importante, para mí consideraría que es el primero de todos, originalidad e iniciativa. Yo considero que este tema es importantísimo. Vuelvo y repito, regresemos al inicio de esta conferencia o de este webinar. Esto no es una maestría, no es que usted viene a aplicar conocimiento, usted viene a generar, viene a crearlos. Y no es fácil, ¿ya? Pero, vuelvo y repito, no es imposible cuando uno le apasiona, le gusta su tema. Cuando hablábamos de filosofía, ¿no? Es el amor, obviamente, hacia generar nuevo conocimiento. Entonces, acá es eso, ¿no? Escoja algo que a usted le guste, que sienta que es un experto o experta, que realmente diga, oye, con esto soy capaz de poder cambiar realidades a nivel empresarial, mejor aún, a nivel de la sociedad. Enhorabuena. Pero eso es muy importante que usted lo comprenda, ¿no? Ese marco se los comparto porque me parece muy bueno y que ustedes le puedan obviamente dar una vuelta como para ir inclusive hasta viendo en qué estado hoy por hoy en sus competencias como potencial investigador o investigador se encuentra. Próximos pasos, yo para personas que posiblemente están iniciando, he preparado hacia la minita, analicen la pertinencia a un programa de doctorado al cual a ustedes les guste, contacten a tutores, no teman, envíen sus correos electrónicos. Lo peor que les pueden hacer es no contestarle, pero bueno, o sea, está bien. O a la final, cuando te contestan, a veces ha pasado que te contestan toda una letanía para decirte, no, no me interesa lo que tú quieres investigar. Tolerancia a la frustración, no se preocupe. Esa persona no fue, será otra persona que en algún momento lo acepte, ¿no? Es como, hasta como las relaciones, obviamente, cuando uno buscaba a su enamorada, habían unas que lo aceptaban, otras no. Acá pasa exactamente lo mismo en el ámbito investigativo. Conocer los requisitos también, eso es muy importante. Ayuda y ayuda bastante. Recuerda, esto es un proyecto de vida. ¿Sabes?
el tema de doctorado, usted va a estar con esto, como habíamos hablado, 5 o 7 años en esto. Entonces, es importante saber hacia dónde apunta, cómo se proyecta. Si está con su familia, mejor aún, peor aún, perdón, porque tiene que pensar también en ellos. Entonces, todo eso también es importante de verlo, ¿no? Y eso empieza desde el conocimiento de requisitos que debo de dominar un idioma. Si al final mi programa doctoral está muy enfocado en el uso de las matemáticas, la física, la química o temas de business, también. O sea, hay exámenes como el GRE que son GRE Subject, ¿no? Los llaman, ¿no? Por ejemplo, para alguien que va a hacer un doctorado en química, hay un GRE enfocado en la parte de química, otro enfocado en la parte de física, otro enfocado en la parte de matemática. Entonces, eso también es importante que usted lo logre, pues obviamente, dimensionar. Y con algo, yo siempre digo, un plan de investigación, un borrador, mis objetivos, mi metodología, cuál es mi problema, mi justificación, toda esa estructura que puede ser sencilla, trivial, ¿verdad? Pero que ayuda mucho a estar preparado y demostrar, sobre todo, yo considero esto, respeto e interés de querer hacer un doctorado en la universidad donde usted está postulando. Yo considero que eso es importante. Uno no puede ir a la ligera y decir, me voy nomás y me voy. No, ahí empezó mal. ¿Ya? Es importante dejar una buena impresión hacia esas personas, lo que van a hacer que lo acompañen en la gran parte de ese camino del estudio doctoral. Perfeccionar sus skills, habilidades blandas, habíamos visto anteriormente, idiomas también es importante. Si considera que no puede usted al 100% financiar su programa de doctorado, hay becas, como yo les mencionaba, que realmente pueden servirle. Esta parte también yo digo es muy importante porque puede ser que tú hayas pasado por todo este caminito, pero iniciar cuando tú realmente sientas que estás listo es algo importantísimo. ¿Y por qué les digo esto? Algunos dirán, no, porque uno nunca está listo, y es verdad, comparto esa idea, pero el hecho de saber de que, por ejemplo, tienes temas pendientes, proyectos personales, profesionales fuertes, no te puedes aventurar a iniciar un doctorado tomando en consideración eso. El tiempo que tienes en un doctorado, así sea que te den 9 años para poder terminarlo, es oro. Cada año cuenta, cada mes cuenta en lo que ustedes vayan a hacer. Entonces, hay que estar preparados propiamente para ello. Y cuando uno ya se haya liberado de toda esa carga, ahora sí, estamos en el momento apropiado para iniciarlo, hagámoslo. Porque lo triste es que cuando ya digamos que vas a hacer un doctorado de 5 años, estás en tu tercero, en tu cuarto año y no has avanzado nada, eso sí es triste. Hay universidades que efectivamente le dicen, mira, pasó el tiempo, perdió todo su dinero, particularmente en Reino Unido, en Estados Unidos, Canadá, Australia, pasa bastante eso. Y miren, ¿no? Estamos hablando de un gran endeudamiento que a veces las personas hacen. Entonces, por eso es importante que usted realmente esté listo para poder hacerlo. Y lo que yo siempre digo, disfrute el camino. Yo sé que a veces la meta está, quiero realmente obtener este título, eh, quiero cambiar el mundo, no lo sé, pero el camino es lo que le va dando esas lecciones importantes de vida. Es algo que yo les puedo decir en estos primeros años que he estado en mi programa. eh, Me siento muy contento. Sé que he cometido errores como todo ser humano y un poco es eso, ¿no? El compartirles esas lecciones aprendidas a ustedes que estoy seguro que pueden ser interesantes para hacer de este camino un camino más llevadero, ¿no? Ese es un poco el propósito. Tienen mis datos de contactos por si quieren tomarse un café, conversar más del tema, encantadísimo, ¿no? La verdad, lo que yo siempre digo, a mí me hubiera gustado tener ese apoyo que ahora último, afortunadamente en esta universidad, en la Politécnica de Valencia lo he recibido. Eh, son excelentes personas para qué. Y ojo, que no es con el ánimo de promocionar esa universidad, o sea, ahí les mostré que hay muchísimas más, ¿no? Pero eso es un poco el tema, ¿no? De que este caminar lo hagamos obviamente juntos. Y sobre todo, el tema de investigación de proyectos es muy pobre en Latinoamérica. Las tasas propiamente de investigación, usted mismo consulte publicaciones que hagan en los journals que les mostré. Personas de América Latina que publiquen
por ahí, contaditos los dedos de las manos, los que estarán. Más son europeos, norteamericanos, asiáticos, los que publican. Entonces, el poder hacer estas redes de investigación son muy importantes. Y eso es un poco pues, lo que yo quería compartirles, ¿no? En esta sesión del día de hoy, pues, ¿no? Eh, hay unas preguntas, igual como les digo, si quieren activar su micrófono, lo pueden hacer con mucho gusto, no pasa nada, para poder obviamente despejarlas, ¿no? Dice, bueno, ahí pone Carito, dice, hola, ¿qué tal, Alfredo? Si tengo una maestría en gestión de proyectos profesionalizantes, soy candidata. Muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Dependiendo de la universidad. A mí me pasó en algún momento en una universidad en donde decía que la carta, perdón, que la universidad tenía que generarle a, en este caso, usted, una carta para decir que el programa de maestría que usted desarrolló le habilita a continuar con un estudio de doctorado. Y eso hay universidades aquí en el Ecuador que ustedes no lo crean. A mí personalmente me parece tercermundista, de que efectivamente no quieran emitirlas. Le pasó a esta persona, a esta colega, este colega era de Manabí. Él quería hacer doctorado en una universidad en España, si mal no recuerdo, pero la universidad local no le permitió. Entonces, son cosas que uno se topa, pero que es importante también de verlo. Más aún cuando tú vas a hacer una maestría y tú dices, oye, la maestría que estoy haciendo me faculta para ello. Entonces, eso es clave, ¿no? También de entenderlo, ¿no? De analizar al momento de cuando uno quiere verlo. Me atrevería a decir que la gran parte de las universidades sí analizan la pertinencia de donde tú hayas hecho, si no en la maestría, te analizan tu background de pregrado. A ver, la persona, digamos, no se me ocurre, sin desmerecer, es músico y quiere hacer, no sé, pues un doctorado en biotecnología. Nada que ver, pues, ¿no? O sea, la profesión de él con lo de acá, pues, puede ser, no sé, porque él a través de la música sea una lumbrera y resuelva un tema de biotecnología, pasa, pero a lo que voy es a eso, ¿no? O sea, las universidades hacen ese primer filtro de poder ir buscando a los candidatos que sean más adecuados para ello. Dice, espero haber respondido a esa duda, ¿no? Porque es una duda muy interesante. Carito, dice Diego, un gusto. Muy buena presentación, muy útil para quienes no sabemos cuáles son los pasos para tomar la decisión sobre un doctorado. No, sí, como les digo, o sea, esto, vuelvo y repito, más allá de vender un doctorado, que no es el propósito, es el tema de despejar dudas, ¿no? Porque son temas que llegan en algún momento de nuestra vida profesional y te pones a ver, pues decir, oye, ¿será que realmente esto es lo mío? Yo les puedo decir definitivamente, más que todo por como lo he expresado, realmente que he visto a expertos pues que les va súper bien en su carrera profesional y quieren hacer un doctorado y logran obtener el doctorado, pero no es que con el doctorado tú vas a ganar más, al menos en un país como el nuestro, salvo que tú estés, como digo, haciendo una carrera en una universidad o quieras seguir en tu deseo de poder estar vinculado en los posgrados de las universidades, desde la parte o de la cancha profesional, ahí es otra cosa, pues, ¿no? El doctorado es importante. Pero si tú vas con la consigna de que con el doctorado te van a pagar más, eso es muy complejo, salvo que tú lo quieras enfocar dentro de un ámbito de consultoría que sí, sí, efectivamente, eso sí tiene un peso, ¿no? Más que todo en las técnicas, las consultorías técnicas, en donde pues en algunos países pues sí, es una cualificación muy importante a considerar, ¿no? Pero como les digo, es una charla con la almohada, ¿no? De decir, esto es para mí, no es para mí. Bueno, quito lo que les he buscado compartir en esta primera sesión, ¿no? Eh, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda, si quieren activar su micrófono, adelante, o sea, aprovechen el espacio. Si al final hay algo que no puedo resolver, por ahí seguiremos en contacto, les pasaré. Pero si no, bueno, como les digo, muchas gracias por haberme acompañado en esta primera charla de algunas que voy a estar desarrollando. Considero que eh, este fue un punto de arranque muy, muy bueno porque se estarán hablando de muchas otras cosas, pero que estoy seguro que pueden ser de gran, gran utilidad. ¿Sí? A veces uno en este camino al principio camina ciego, ciega,
eh, en gran parte. Y ahí es donde empieza a trastabillar y todo, pero es porque no conoce, y es normal, no todos lo sabemos. Entonces, el propósito es un poco ir desarrollando este tema, ¿no? Y como les digo, a mí, si me preguntan mi interés personal de todo esto, es el tema de formar redes de investigación. Estoy seguro que eh, con el trabajo que se pueda desarrollar entre quienes en algún momento se motiven a hacer esto, inclusive si al final no se motivan, pero quieren investigar en temas de proyectos y contribuir con su granito de arena, el estado del arte en el tema del project management, adelante. Eso creo que es algo invaluable, pues, ¿no? Si no hay preguntas, pues, estimados, estimadas colegas, un gusto. Buenas Eh, noches, Alfredo. adelante, sí, perdón. Primero agradeciendo por la presentación de esta noche y la hora que te tomas por explicarnos en este camino. Hacer un doctorado en un país latinoamericano como es presentado en las láminas, Colombia, México, ¿es, es menos significativo que hacerlo en Europa? ¿O con la experiencia que tienes, qué recomendarías? Muy, muy buena la pregunta, ¿no? Miren, yo no desmerezco los programas doctorales latinoamericanos, por si acaso. Eh, yo más bien el propósito fue decir la especialización del programa doctoral en el ámbito de proyectos que muy poco se lo ve en América Latina, es importante de analizar. Ahora, algo que a mí personalmente me pasó, y yo digo, bueno, ¿cuál es el bendito trabajo que hace la gente del CENESID, del CASES y del CES aquí en Ecuador, de permitir, si, no voy a nombrar instituciones, ni siquiera de dónde son, pero yo me acuerdo que en algún momento me llamó la atención un programa de doctorado que lo ofrecía aquí en América Latina, me puse en contacto por WhatsApp con ellos y me decían, si usted paga, creo que me acuerdo que era por como utilizar el término combo, me daba risa eso. Combo. El combo uno usted paga tanto, tiene el acceso a la plataforma, se me ocurre. Combo 2 tiene, paga un poquito más y le tiene el acompañamiento del tutor. O sea, tiene derecho a poder reunirse con el tutor, pues, ¿no? Asignado. El combo 3 tiene el acceso a la plataforma, parece planes, ¿no? El tutor y aparte le damos un viaje gratis a un lugar, pues, paradisíaco que tenemos aquí en América Latina, pues, ¿no? Y ahí es donde tú dices, oye, pero ¿qué clase de doctorado es ese? Pues, ¿no? ¿No? Ahí es donde uno dice, pues, claramente, oye, este no es un doctorado, no es para vacacionar. O sea, por mucho de que sí tú estés en Europa o lo hagas en Australia o en Norteamérica, o sea, y que por ahí existe la posibilidad de poder viajar ya, pero en realidad el doctorado no busca ese propósito. Entonces, mi recomendación dentro de ese sentido es ustedes saber discriminar esa oferta, ¿ya? De ver, ¿no? De decir, oye, bueno, ¿y qué en lo que yo quiero hacer, por ejemplo, se me ocurre, riesgos, ¿ya? Eh, ese doctorado investiga sobre riesgos. Si es así, sus profesores, ¿qué publicaciones tienen al respecto? Me llama la atención lo que están haciendo, ¿sí? Yo para mí creo que eso es lo más importante, indistinto si es muy costoso, si no es costoso, si es que la final es aquí en América Latina, si es en la China, si es en donde sea, es justamente eso, ¿no? Porque recuerde que más allá de la universidad donde lo haga, es luego lo que usted va a hacer con ese doctorado para toda su vida. Entonces, el saber escoger el lugar es importante. Que las universidades buscan que la persona que hace un doctorado para poder participar en un concurso de oposición y mérito y darle obviamente ya nombramiento, le exigen que esté dentro de las 500 según el ranking de QS, de Time Higher Education, de Arwo y los rankings que hay, ahí es otra cosa, porque ahí sí en ese momento ya, por el hecho de usted querer hacer carrera dentro de una universidad y la universidad le está exigiendo eso, usted debe de buscar programas que estén dentro de ese ranking, ¿no? Que sí, en Ecuador, pues, algunas universidades aquí están avanzando súper bien, de América Latina también, pero es importante también eso analizarlo, pues, ¿no? Pero me quedo con la idea de que la universidad no lo hace usted efectivamente es quien hace la universidad.
Usted es la persona que va a estar publicando, que va a estar en congresos, que va a estar en simposios, que va a estar, pues, obviamente, haciendo su centro de investigación, y va a generar un impacto importante dentro del mercado donde usted se encuentre, pues, ¿no? Esa sería mi respuesta a tu consulta. No sé si lo puedes ver. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Listo. Si no hay más dudas, pues como les digo, seguimos en contacto. Un gusto y en verdad les agradezco que me hayan acompañado en esta noche, ¿no? Que a veces uno está más acostumbrado a estar en familia o a salir, pues a distraerse un rato. Pero bueno, considero que por ahí aporta mucho también en otras aristas de nuestras vidas el escuchar sobre este tipo de realidades, ¿no? Que a veces se convierten en una iniciativa propiamente de nuestro camino académico, ¿no? En todo caso, pues gracias y hasta una próxima oportunidad. Yo les compartí hace un momento el enlace de la presentación por si ustedes quieren revisarlas con calma, y puedan ir explorando más esta bonita disciplina que es la dirección de la gestión de los proyectos, programas y portafolios dentro del ámbito de un estudio doctoral. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Pasen muy bien.